¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos a empezar ahora el cursito sobre cómo hacer los formularios de Google, ¿ya? Atención, entonces vamos a... este formulario en realidad va a permitir que podamos hacer encuestas y también podríamos usarlo como gestor de evaluación, ¿ya? O sea, un evaluador y que realmente automatice todo esto. Muy bien, vamos a empezar entonces. Lo primero que tenemos que considerar es lo siguiente, a ver. Nuestra cuenta en el Google Chrome tiene que estar activa. No se olviden, es llenando lo que hemos explicado ayer, el correo electrónico y la contraseña desde ya que nos ha de pedir. Una vez que tenemos esa cuenta en nuestro nombre, entramos al Drive, a esos 9 puntitos, clic y ya. Estamos accediendo a nuestra carpeta del Drive. Vamos a elaborar dos cosas aquí. Vamos a hacer que registren nuevamente sus nombres ustedes y a la vez podamos contar con preguntas que vamos a desarrollar y hacer tipo examen. ¿Sí? Bueno, para esta actividad voy a ir a nuevo. En nuevo he de elegir la opción más y la primera opción cita, formularios de Google. Bueno, si hacemos clic aquí en su desplazador, tenemos dos opciones, trabajar en blanco o desde una plantilla ya prediseñada. Eh, si queremos hacerlo muy personalizado, agregar algunas imágenes, etcétera, elegiríamos formulario en blanco. Y voy a elegir yo desde una plantilla para ganar tiempo y a ustedes les invitamos a que, bueno, si quieren hacer que aparezca el logotipo de su unidad educativa o de sustitución, etcétera, pueden hacer en blanco y pueden hacer el diseño, ¿no? Como están viendo ahí arriba ustedes. O sea, tendrían que diseñar uno de estos marcos, ¿no? A ver, vamos a elegir uno, a ver el que se adecue más a esta actividad. En el tipo examen, vamos a elegir esto. Está cargando el archivo. Muy bien, ya está configurado, ¿no? Ahí está el contorno, el encabezado de la imagen, etcétera. Cuando hacemos en blanco, esto nos va a salir para que podamos editar esta parte y también los colores que ven aquí a continuación. Bueno, me sale a mí el título de examen. En este caso, lo que yo quiero es rescatar la información de ustedes, ¿ya? Y vamos a trabajar en dos secciones. Atención con esto, porque vamos a separar una primera sección que hace referencia a rescatar información de ustedes, muy concreto, eso es muy importante. Y la segunda parte que vamos a trabajarla tipo examen, ¿ya? Ok. Vamos a titular nosotros aquí. Tenemos los siguientes comandos, ¿no? Fíjense, ahí arriba está encabezando el nombre del archivo que se llama examen. Me dice mover a la carpeta, o se puedo cambiar esto la dirección, destacarlo, en lo que hemos estado hablando en el Drive. Nos va a ir almacenando en eso, ¿no? Si lo colocamos en destacarlo, entonces nos va a agregar a este archivito. Bueno, pero son datos que vamos a ir viendo enseguida. En esta parte derecha tenemos complementos. A esto es lo interesante del Drive, ¿ya? A través de este formulario podemos agregar algunos complementos que tienen para instalarse, ¿ya? Por ejemplo, esto yo le he agregado, que es el tiempo para el examen. Y hay otros complementos, por ejemplo, para editar ecuaciones de matemática, etcétera, tienen complementos. No lo vamos a dedicar el video a esto porque tenemos un objetivo con esto. Ya vamos a sacar otro videito con estas características que nos va a llevar un poquito más de tiempo. Esto habla de configurar. Podemos todavía hacer algunas modificaciones. Ya podemos cambiar miren, cambió el contorno. Podemos hacer algunas variaciones. Fíjense, podemos todavía particularizar si queremos mover un poco. De repente por ahí. Yo lo voy a dejar ahí. ¿Qué más podemos hacer aquí? Cambiar el encabezado. Es como si estuviéramos editando, ¿no? Esta imagen se la puede sustituir. De repente queremos ver otro tema. En vez de un café, podemos colocar este texto. Le vamos a decir insertar. Es como algo que habíamos también colocado, ¿no? En el formulario de inscripción. Podemos cambiar otro. A ver, un poquito de paciencia. Podemos también subir un archivo en base a esas dimensiones. Podemos subir una fotografía, pero no, lo que vamos a hacer es,
por aquí directamente ver algo en particular. A ver esta imagen. Bien, ya creo que va más adecuado esto. Ok, yo lo voy a dejar ahí. ¿Qué más podemos hacer aquí? Bueno, este otro comando, este es el para hacer una pequeña personalización del tema que se está viendo ahí en el fondo. Este simbolito es bien interesante porque es la vista previa de cómo se va a ver el formulario ya cuando el usuario, en este caso el destinatario, lo abra. Vamos a hacer un clic. Miren, se abrió una nueva pestaña y podemos ver ahí el formulario, ¿ya? Obviamente yo no he hecho nada todavía, por defecto ya tiene estas preguntas que están ahí planteadas. Bueno, así lo van a ver nuestros destinatarios, ¿no? Vamos a cerrar este formulario, esta vista previa. Luego aparece aquí configuración, esto lo voy a explicar a detalle antes de publicar el formulario. Y luego la opción enviar, que también lo vamos a explicar a detalle enseguida. Bueno, en el medio podemos ver las preguntas, es lo que tenemos aquí el armador configurado, y las respuestas. Ya vamos a hacer un poco esto. Aquí me dice 0 respuestas, obviamente no hemos enviado y obvio que no está registrada las respuestas, pero cuando usted envíe el formulario y a la vez ya vayan llenando nuestros usuarios, entonces ahí va a ir contabilizándose la cantidad. Y lo interesante de todo esto es que todo esto después se va a una hoja de cálculo propia del Drive, que después es exportable a Excel por si acaso, ¿ya? Entonces también tenemos aquí puntos totales, hay una especie de referencia de calificación que estaría tomándose en cuenta, ¿no? Muy bien, permítame un segundito, vamos a revisar si ya cargó el video del MP4, excelente, ya está, ya está. Muy bien, me voy a interrumpir esta actividad, tenemos que grabar esto. Muy bien, entonces, estimados participantes, vamos a trabajar esto de una vez en dos partecitas, ¿ya? Yo quiero, en una primera, que los que van a hacer el formulario me den datos concretos. O sea, si fuera un examen, necesito la primera parte, todo obligado a llenar, el nombre, etcétera, esas cosas. Entonces, yo voy a separar en dos secciones mi examen, ¿ya? Vamos a ir, estas preguntas demo, fíjense ustedes, podemos ir haciendo, borrándolas, ¿no? Vamos a eliminar el basurerito, podemos ir borrando estas, no los quiero tener ahí como referencia, pues vamos a crear nosotros otras, ¿no? Otras preguntas, vamos a plantearlas. Permítanme, hacemos clic nada más ahí y vamos eliminando. Es que ahí me muestra modelos de preguntas, ¿no? Como hemos usado un tema ya específico, ya me está configurando ese detalle. Si ustedes hacen en blanco, les va a salir totalmente vacío esto. Bien, entonces ahí tenemos totalmente vacío esta parte. Bueno, vamos a decir dos secciones, añadir una sección. Fíjense este símbolo que aparece como el signo igual, me habla, y si ustedes alcanzan a ver en el texto, voy a apuntarlo, dice añadir sección, y justamente voy a hacer eso, ¿ya? Y aparece aquí sección 1, sección 2. Esta primera parte la voy a yo denominar datos personales, ¿ya? Y en estos datos personales yo voy a rescatar la información específica que necesito, como el nombre, si fuera un examen tendríamos que colocar el curso, de repente la materia, la fecha, la hora, etcétera, ese tipo de cosas que ustedes pueden ir viendo, ¿no? Y en la segunda sección, esa parte va a ir a las preguntas, ¿de acuerdo? Vamos a desarrollar las preguntas ahí. Entonces empezamos, datos personales, empezamos. Aquí podemos decir, escribe aquí tu texto, o sea, esta parte va a ser para explicar, vamos a decir, llene el formulario con datos precisos. Listo, nada más, esa recomendación vamos a dar. Y en esta primera sección vamos a empezar a agregar las preguntas. Fíjense, a cada rato que estoy en la pregunta, en cada encabezado me salen estas opciones. En la primera es añadir pregunta, importar preguntas. Si yo tengo ya elaborado otras preguntas que ya las he hecho en otro tipo de formulario, la puedo recuperar. Luego tenemos añadir título y descripción. Bueno, estaríamos un poco haciendo esto, lo que están viendo.
añadir imagen, para poder aclarar algún otro elemento, si queremos. También podemos añadir un video y la sección que hemos visto, ¿no? En este caso yo voy a hacer añadir una pregunta en el signo positivo. La primera pregunta que voy a hacer es: necesito saber el nombre, apellidos y nombre, ¿no? Apellidos y nombre de las personas. Entonces vamos a elegir una respuesta corta. Si ustedes se fijan, por defecto al hacer clic en el añadir pregunta me sale opciones, pero en este formulario, en este ficherito, al desplazarlo me sale qué tipo de pregunta quiero: respuesta corta, párrafo, varias opciones, casillas, desplegable, subir archivo. Miren, esto está interesante, podemos hacer que suban archivos también, escala lineal. Bueno, vamos a ir nosotros trabajando con unos cuantos de estos, no vamos a explicar todo por el tiempo del video. Respuesta corta. Vamos a elegir respuesta corta cuando se trate de solamente querer rescatar cierta información. Respuesta corta, y aquí vamos a colocar lo siguiente. En pregunta dice nombre y apellidos. Listo, nombre y apellidos. Y nuestros usuarios, bueno, nuestros destinatarios en este espacio van a tener justamente el espacio para contestar eso, ¿ya? Si ustedes alcanzan a ver aquí abajo, dice clave de respuesta. Esto lo vamos a explicar cuando entremos a la parte del examen. Y esta pregunta para mí es obligatoria, sí o sí tienen que contestar esto, ¿ya? Sí o sí, no hay opción para que lo dejen en blanco, porque caso contrario estaríamos teniendo el problema de, que les digo, tendríamos el problema de, bueno, no tendríamos registrado quién ha hecho este formulario, ¿no? Por eso vamos a decir obligatorio, y cuando es obligatorio, cuando el usuario quiere pasar a la siguiente pregunta, le dice no, tienes que llenar primero esto, ¿ya? Vamos a agregar otra pregunta, también de respuesta corta, y aquí le vamos a preguntar número de RDA, ¿ya? Y también es una respuesta corta, ¿no? Ahí estamos, hemos elegido la respuesta corta. Ahora, aquí tengo lo siguiente: tiene que ser texto o tiene que ser longitud. ¿Qué tiene que ser? Ahí arriba te vamos a colocar. En este caso tiene que ser número, ¿ya? No puede aceptar otra cosa que mayor que, menor que, igual que, podemos colocar aquí. En este caso vamos a colocar, podemos indicar, como el RDA siempre son números mayores, son positivos, podemos indicar aquello, no dejarlo sencillamente así. Aquí, por ejemplo, en nuestra respuesta corta, si ustedes se fijan, hemos colocado nombre y apellido, y el sistema es tan interesante en su reconocimiento que solamente me ha dado la opción de texto de respuesta, ¿no? En cambio, al haber planteado aquí número de RDA, en este caso me está diciendo, como ha dado un reconocimiento de que hay un texto de número, entonces me está dando la opción qué tipo de respuesta quieres. ¿No? Se ha añadido la validación de respuesta, dice, y yo lo que estoy colocando es aquí que sea número, que no acepte texto. Muy bien, vamos a agregar otra pregunta y vamos a colocarle número del carnet de identidad. Muy bien, igual la respuesta corta, número, ya, también va a ser, esa va a ser la respuesta, no se podría agregar texto en este caso. ¿Qué más necesitamos saber de ustedes? En este caso, este video se está haciendo para ustedes. Unidad educativa, vamos a colocar ese detalle: unidad educativa, y también el tipo de respuesta va a ser corta, respuesta corta, ¿ya? Unidad educativa. Entonces fíjense, como no reconoce la palabrita número, entonces inmediatamente solamente me da la opción de respuesta de texto. Y vamos a colocarle aquí una más. Bueno, ya necesitamos estas que sean importantes: distrito, también que sea con respuesta corta. Y para poder llamarles, etcétera, agregarles a algún otro grupo de WhatsApp, vamos a pedir sus números de celular, ¿ya? Número de celular. Listo.
Y esto, miren, reconoce el textito y me habilita la opción número, o si quiero puedo también manejar texto. Bueno, en este caso necesito que sea totalmente número, ¿ya? Es un número. Bueno, pero algo que me he estado olvidando en este aspecto es que a esta pregunta sí le hemos colocado obligatorio. A esta otra no le hemos habilitado la opción obligatoria, entonces vamos a decir obligatorio. Lo mismo en el carnet de identidad, obligatorio. En unidad educativa también obligatorio. El distrito obligatorio. Y el número de celular también obligatorio. Bueno, toda esta primera sección va a ser obligatorio. Vamos a ir viendo cómo está quedando esto. Vamos a darle una vista previa, no se olviden ese ojito. Bueno, así les va a llegar a ustedes, ¿ya? Datos personales, llenen el formulario con datos precisos. Esto es, aparece un asterisco con rojo obligatorio y fíjense justamente en cada pregunta que aparezca el asterisco es pues obligatorio. No, a ver, vamos a anotar, ahí puedo escribir textos. Aquí, si yo quisiera escribir textos, me dice debe ser un número, ya me advierte la respuesta, ¿no? Entonces, si yo coloco números, bueno, ya no me sale ese mensaje. Lo mismo pasará en el carnet de identidad. A ver, vamos a agregar un texto. Evidentemente me dice no. Entonces, números, correcto. La unidad educativa tendría que ser solo texto, así no se hace el lío. Y el distrito lo propio, ¿no? Y esas tienen que ser contestadas porque tiene la obligación de asterisco, ¿ya? Bueno, si ustedes se fijan, aparece la opción siguiente. Es que esta primera sección tiene que ser llenada y después para ir a la siguiente parte donde estaría ya el examen, le damos clic en siguiente, pero obviamente a nosotros no nos va a aceptar porque nos dice usted no ha llenado los datos, etcétera, y tiene que todavía llenar para avanzar, ¿ya? Muy bien, está bien hasta aquí. Vamos a pasar ahora a la sección de examen. Título, sección sin título, dice, le vamos a agregar, como ya tenemos ahí esa sección para agregar el título. ¿Qué le vamos a poner de título? A ver, vamos a poner un poco de primera sesión. Primera sesión, o primera, sí, evaluación, pongámosle así, evaluación de la primera sesión. Ya vamos a corregir la ortografía, tiene la opción también de corregir ortografía, ¿no? Con clic derecho. Y vamos a aquí colocar un mensaje, ¿no? Vamos a explicar aquí, elija la opción correcta. Vamos a manejar un formulario con opciones, ¿de acuerdo? Muy bien, corregimos ortografía con el acentito. Bueno, empezamos con las preguntas. Añadir pregunta. Aquí viene lo interesante, ¿ya? Bueno, a ver, ahora sí vamos a empezar. La primera pregunta va a ser relacionada al objetivo. ¿Cuál es el propósito del curso? No recuerdo bien, en el video hemos explicado un poquito eso. Mejor de una vez vayamos preguntando del Drive. El Google Drive permite almacenar de forma gratuita en la nube, así vamos a ponerlo, en la nube, y aquí vamos a colocar las respuestas. Opción 1, vamos a ponerle 5 gigas. Añadir otra, 15 gigas. Vamos a borrar esto. GB. Bueno, ¿qué pasó? Se borró el otro, ¿no? Aquí vamos a poner entonces 5 GB. Aquí vamos a ponerle 20 GB. Y aquí vamos a agregar uno más, 2 GB. Bueno, así vamos a poner.
Bueno, ahora sí, atención con esto. Ahora, obviamente, si ustedes se fijan, aquí me sigue diciendo que puedo añadir opciones. Y podemos ahorita más agregar y ponerle ninguno. Ah, el famoso ninguno. Ninguno. Ya, bueno, aquí, y me sigue diciendo, pero ahora no se preocupen. O sea, si usted quiere seguir metiendo más opciones, ahí va a estar esa opción, ese dato. Bueno, ahora aquí quiero que vean esto, porque estas son preguntas, ya son preguntas. Clave de respuesta, fíjense, clave de respuesta y me habilita la preguntita, yo tengo que marcar ahora la respuesta correcta. Nosotros sabemos que el Google Drive nos permite almacenar de forma gratuita en la nube 15 gigabytes, esa es mi respuesta correcta. Y como estamos haciendo un examen, vamos a hacer un examen a ver de 9 puntos, ya cada uno, de 9 puntos, porque tenemos que en el saber y en el hacer tenemos 45, ustedes conocen ese dato, entonces el que conteste bien esto tendrá una calificación, podemos usar estas flechitas, estos desplazadores, o sencillamente anotar ahí 9 puntos, ¿ya? Vamos a anotar, vamos a hacer 5 preguntitas. Y le voy a decir, fíjense, he marcado la respuesta correcta y he asignado la puntuación. Le digo listo. Muy bien, ahí está la pregunta planteada, ¿ya? Vamos a una pregunta más. Vamos a ir con la siguiente pregunta. La plataforma Jitsi, o mejor, la forma correcta sería la sala, sí, Jitsi, mejor de una vez así, solo así. A ver, vamos a Jitsi permite interactuar con, vamos a poner interactuar, vamos, con cuántos participantes. Vamos, ustedes el día de ayer han visto ese dato con 100, con 70, con 75 o con 200. Vamos a ponerle esta, ¿no? Y el famoso ninguno. Ya, el famoso ninguno. Entonces, vamos a ver ese dato enseguida con esto del Jitsi, perdón, claro, del Jitsi, la respuesta correcta. Aquí vamos a poner clave de respuesta. Perdón, están clave de respuesta, la respuesta correcta es 75. Nosotros hemos verificado en las sesiones que hemos estado trabajando. Esto es cuando se trabaja de forma directa. Jitsi tiene la opción de que se pueda, no se olviden ese dato, se puede enlazar a un canal de YouTube. Bueno, y ahí lo veríamos todos, ¿no? Le vamos a asignar también 9 puntos. 9 puntos y listo. Ya está. No, ya está la calificación. Vamos a uno más. La otra pregunta que vamos a plantear es el Escape Drive. Si no sé mal, se escribe de esa forma. Escape Drive, on Drive, ¿no? Era más concreto, on Drive. Almacena de forma gratuita. Recuerden, vamos a poner las opciones. Tenemos aquí 10 gigabytes, 15 gigabytes, 5 gigabytes, 2 gigabytes y ninguno. Bueno, le damos clave de respuesta. La opción es 5 gigabytes. También le vamos a asignar 9.6, ¿no? Correcto. Listo. Vamos a agregar, tenemos la pregunta 3, ¿no? Pregunta 4. Zoom en su versión gratuita, vamos a agregar el paréntesis, digo el acento en su versión gratuita, ¿qué tiempo permite trabajar? Hemos hablado, hemos explicado también en el videito esto, ¿no? Aquí vamos a asignar 30 minutos. Vamos a escribir el texto completo aquí.
40 minutos. Bueno, aquí pongámosle 60 minutos. Ilimitado. Así lo colocaremos. Sin límite, mejor. Sin límite. Y los 40 minutos. Y una más vamos a colocar ninguno. Clave de respuesta 40 minutos, puntuación 9 puntos. Listo. El curso plantea continuar con el avance de contenidos o superar la debilidad. Pero aquí podemos un poco cambiar. Ya, miren, he estado eligiendo solamente opción múltiple, ¿no? Podemos elegir en este caso, como tengo dos respuestas nada más, la parte de desplazamiento, ¿ya? Un desplegable vamos a hacer aquí. El curso plantea, en este caso mi primera opción va a ser continuar con el avance de contenidos o superar, hemos explicado desde el video, superar las debilidades en la lectura, escritura y razonamiento lógico. Muy bien, entonces estos se van a desplazar. Igual vamos a asignar puntuación a esto. Clave de respuesta para nosotros es esta, ¿ya? Superar las debilidades de la lectura, escritura y razonamiento, lo que hemos planteado. Que no avancemos, sino que aprovechemos este tiempo para justamente reforzar por la implementación que estamos haciendo con algo nuevo en este caso, ¿no? 9 puntos. Ya con eso tendríamos las 5 preguntas y listo, ya está eso, ya está consagrado, ¿ya? Tenemos la asignación de los puntajes, etcétera, las preguntas, y si ustedes se han percatado, en ningún momento yo he puesto obligatorio esto. Ahora podemos hacer que sean obligatorios, ¿no? Es decir, que contesten, pase lo que pase, aunque no acierten, pero es que el problema está en que estamos obligando a contestar. Puede ser que un estudiante no sepa alguna pregunta, entonces si le obligamos a contestar va a ir al azar. Entonces pienso en una recomendación que yo les doy, es que dejemos esto sin ser obligatorio, ¿ya? Entonces ese dato por favor tomamos en cuenta. Bien, ahí está la pregunta, ya tengo terminado mi fichero. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, este es el formulario que está yendo a ustedes para que puedan trabajarlo. Vamos ahora a hacer la configuración específica de esto. Configuración. Bueno, atención con esto porque esta es ya la parte donde vamos a enviar el archivo y aquí va a haber ciertas condiciones. Primero, dice recopilar dirección de correo electrónico. Si yo activo esto y acuse recibido de respuesta, quiere decir que cuando ustedes llenen el fichero, le va a enviar un documento, o sea, una confirmación a su correo electrónico. Bueno, en este caso yo no quiero eso porque algunos que han enviado han colocado correos falsos y demás, todo un lío se ha hecho en ese aspecto. Aquí viene lo interesante, requiere iniciar sesión, limitar a una respuesta. Si yo activo esto, cuando usted llene el formulario, es lo que estaba explicando en el audio, se va, por una sola vez se va a mandar esto, ya, por una sola vez. Pero hay formas de poder reactivar esto, ¿ya? Y esas formas es que usted reenvíe a otro celular y llene nuevamente sus datos y vuelve a registrarse, ¿no? Otra de las formas es que si usted ha usado el navegador Chrome, llena desde el navegador Chrome y vuelve a abrir el fichero, pero desde Mozilla, por decirle, va a activarse nuevamente este formulario. Entonces, esta debilidad tiene esta configuración, pero yo necesito que esto se limite a una respuesta, ¿ya? Después, ¿los encuestados pueden editar después de enviar? No, sería absurdo darles que editen todavía las preguntas o algún tipo de formato, no es bueno eso. Ver gráficos de resumen y respuestas de texto. Si usted quiere que se muestre las respuestas de texto, si fuera un examen tendríamos que habilitar para decir cuáles eran las respuestas correctas, ¿ya? En este caso no lo vamos a hacer.
Ya, bueno, listo, tenemos por ese lado. Ahora la presentación. Mostrar base de progreso, orden de preguntas aleatorio. Si yo quiero que las preguntas le salga de forma diferente a los participantes, a uno le llegue la pregunta uno en la 5, etcétera, ese tipo de cosas, podemos marcar esto. En este caso no es necesario. Y si es un cuestionario, dice juntos después de cada entrega, publicar calificación. Aquí viene interesante. Viene convertir en un cuestionario. Si lo desactivo esto, solamente va a ser un formulario que se va a registrar y ya, no tiene más nada. O sea, me van a devolver, listo, no pasa nada. Pero si yo activo convertir en un cuestionario, me da esta opción. Dice publicar calificación. ¿Qué significa? Cuando usted tenga ya su formulario lleno y me envíe el archivo o sea, coloque hacer clic en el botón enviar, le va a calificar directamente sus preguntas, ¿ya? Le va a calificar a todo aquello que hemos asignado puntuación, le va a salir cuánto ha sacado sobre 45, en este caso que hemos hecho el examen. Ahora, tenemos dos opciones, justo después de la entrega o más tarde después de la revisión manual. O sea, tenemos dos opciones, ¿ya? En este caso, yo como tengo ya todo registrado, les voy a colocar justo después de la entrega. El encuestado puede ver preguntas respondidas de manera incorrecta. Podemos mostrar, sí, sus respuestas incorrectas. Puede también ver respuestas correctas, sí. Puede ver puntuación, sí. O sea, si colocamos todo esto, ustedes van a tener ese reporte en su formulario final, ¿ya? Guardo todo esto y ahora lo que voy a hacer es publicar. Fíjense, bueno, yo estoy a las 9:56 del 14 de abril, ayer creo que comenté 13 de marzo, ¿no? Yo estaba viajando en el tiempo. Bueno, yo les había dicho, voy a enviar el formulario a las 10 en punto, y justamente ya está mi formulario. ¿Qué más me faltaría aquí? Tengo todo ya el dato, hemos armado hemos personalizado un poco, podemos hacer una vista previa. Fíjense, voy a colocar datos que ustedes no pueden hacer por si acaso, ¿no? Ustedes tienen que colocar lo que es correcto. Yo estoy por ahora solamente para avanzar esto, hacer lo siguiente, porque si no lleno, no me va a dar la opción de que vaya a siguiente. Estos son datos obligatorios. Le doy siguiente y aquí empiezan mis preguntas. Dicen, fíjense, elija la opción correcta, evaluación de la primera sesión. Google Drive permite almacenar de forma gratuita en la nube y empiezo. Bueno, yo elegiré esto y después al último colocaré enviar, ¿ya? Y me va a salir el reporte. A ver, haremos ese ensayo. Bueno, yo voy a equivocar algunas cosas. 20 GB, vamos a poner aquí. Aquí el Jitsi permite interactuar con, bueno, aquí podríamos ver con 75. Hay que entender esto de que estamos hablando de las personas, ¿no? Vamos a mejorar un poco la pregunta. Con 75. El OneDrive almacena de forma gratuita 5 GB. El Zoom es en su versión gratuita. ¿Qué tiempo permite de trabajar? Dice qué tiempo permite trabajar. 40 minutos. Y el curso plantea, y ahí elegimos la opción, continuar con el avance de contenidos, no superar las debilidades que estamos planteando. Ya, yo como soy el autor del examen no me equivocaré, pues no haré todo correcto. Bueno, es mejor para que mostremos ciertas cosas. Aquí sí vamos a cometer un error. Bueno, le voy a decir enviar y fíjense lo que va a pasar. Enviar y dice datos personales, se ha registrado tus respuestas y aquí viene la parte ver puntuación. Bueno, a ver cómo me ha ido en mi examen. Es terrible, nos están llamando mucho, ¿no? Perdonen las interrupciones. Bueno, ahí está, fíjense, he sacado 36 sobre 45. Ahí están los datos que he llenado y aquí está la pregunta que he dado en el examen. Ahí está. Y me dice la respuesta correcta era esta, la respuesta correcta era esta, no esas cosas. Bueno, no es el caso. Me está dando un reporte interesante. Bueno, ya sé que me he equivocado, ya tengo mi puntuación. Bueno, ya asumo esto, ya no tengo por qué estar reclamando. Y pues ya toca no hacer ese trabajo de reportar y esa es mi calificación. Ahora vamos al maestro, ya este es del estudiante. El maestro, el profesor, en este caso nosotros tenemos este reporte. Fíjense ahora justamente en respuestas ya me salió uno, ¿no? Ya contestó uno y me salen aquí las estadísticas, ya me dan estadísticas, quién ha llenado los datos, me va a salir todo ese reporte.
donde ha habido buenos aciertos, el error de las preguntas, y le podemos extraer esto en Excel, ¿no? Crear una hoja de cálculo. Esto, con eso terminamos. Crear una hoja de cálculo, le vamos a decir crear, y ahí está. Esto es lo interesante. Miren, marca temporal, o sea, la fecha en la que se ha enviado la pregunta y las respuestas, la puntuación que se ha alcanzado, nombres y apellidos, número del RDA, todo lo que hemos encabezado, y aquí viene lo interesante. Ahí están las preguntas planteadas, ¿ya? Y sus respuestas, de las que he elegido yo. Ahí está, sin que haya pues ningún tipo de cosa. Ya tengo el reporte dado, y esto lo podemos exportar a un archivo Excel. Miren, descargar, y podemos ponerlo a un Excel. Descargamos a Excel. Vamos a cargar eso más, porque con esto vamos a tener el video. Esperamos, pues ya está, listo, ya tengo la planilla Excel. Habilitar edición, ya, y empiezo a configurar bajo los datos que yo quiera. Pues un gusto, ese sería el trabajo que tienen que realizar también ustedes bajo esta explicación.